Bienvenidos a Reviews 5 estrellas. A ver, tranquilos. Sé que muchos me estáis pidiendo una comparativa entre los AirPods Basic 2S y los AirDots 3, pero es que todavía los AirDots no me han llegado. Mientras tanto, os he hecho esta pedazo de comparativa entre los Halo GT5 y los AirPods Basic 2S. Dos modelos muy similares entre sí. Sobre el papel, los Halo son favoritos a llevarse la victoria, pero cuidado con los Xiaomi, que no se lo va a poner nada fácil. Os agradecería que apoyarais este vídeo con un like y lo compartierais con cualquier persona que dude en comprar uno de estos dos modelos. Chicos y chicas, empezamos. Comencemos esta comparativa analizando cómo vienen presentados ambos modelos y qué nos incluyen en el interior. Las cajas donde nos vienen los auriculares tienen una forma muy distinta. Tenemos un formato horizontal en la caja de los Halo frente al vertical de los Xiaomi. Al abrirlas podemos observar que la presentación de los Halo está mucho más cuidada. La de los Xiaomi es, por así decirlo, más básica. La principal diferencia con respecto a que nos incluye un modelo y otro es que los Halo incorporan un cable de carga para el estuche con una longitud muy corta, pero mejor que sea corta que no nos incluyan ningún cable de carga como pasa en los Xiaomi. Por otra parte, las almohadillas que traen ambos modelos son del mismo tamaño, S, M y L, pero las de los Xiaomi son ligeramente como más altas. Fijaros en esta imagen. Como curiosidad, también deciros que las almohadillas de los Xiaomi tienen el orificio un poco más pequeño y el color es diferente. Otra diferencia menos importante es que el manual de instrucciones de los Xiaomi viene en español y el de los Halo está en inglés. Finalizando con este punto y valorando todo lo que os he comentado, sin ninguna duda me quedo con los Halo. Me ha gustado mucho más cómo vienen presentados y nos incluyen un cable de carga que nunca viene mal. De hecho, creo que debería de ser obligatorio que lo incluyeran en todos los modelos. El diseño de los estuches es muy minimalista, disponen de un color negro mate en todo el conjunto y en la parte superior vemos que los dos cuentan con el logotipo de su respectivo fabricante en un color negro brillante para que resalte. Además tienen el puerto de carga tipo C situado justo en el centro de la parte posterior. En la parte frontal, el estuche de los Xiaomi solo cuenta con un piloto LED, en cambio los Halo tienen tres pilotos. En común tienen que estos pilotos LED están ocultos y no se ve ningún orificio en esta zona de los estuches. Al abrirlos podemos ver que los huecos donde se colocan los auriculares tienen un color negro brillante y en ninguno vemos las siglas L o R que sí vemos en otros estuches de carga. La diferencia más significativa se ve a simple vista. Ambos tienen una forma ovalada, pero el estuche de los Halo es notablemente menos ancho. Por último, el material de fabricación de los estuches se siente muy plasticoso y ninguno me ha gustado en este sentido. Ahora bien, la bisagra de los Xiaomi se siente mucho mejor al abrir y cerrar la tapa. La de los Halo es más blanda y brusca al cerrar. Pasemos ahora a hablar del diseño de los auriculares, y aquí es donde más cosas tienen en común estos modelos, pero a la vez cuentan con muchos detalles que hacen diferenciarse entre sí. En la parte frontal, los Xiaomi disponen de un color negro efecto espejo y la zona táctil no la vemos delimitada visualmente como si la vemos en los Halo, con ese círculo tan característico con el que cuenta. Los pilotos LED también los tenemos situados en esta zona y al igual que en los estuches están ocultos. En la parte interior se encuentran los sensores de proximidad. El de los Halo tiene un tamaño bastante más grande. Por otro lado, los sensores de carga están colocados horizontalmente en los Halo y verticalmente en los Xiaomi. El micrófono lo tenemos exactamente en la misma posición en los dos modelos. Como detalles, las siglas L y R son de un tamaño más grande en los Xiaomi y este modelo por la parte interior tiene una ranura alrededor de los sensores de carga que sobresale un poco. Como habéis podido comprobar, la forma de los auriculares es prácticamente igual, son como hermanos gemelos en este aspecto, aunque en
el tamaño son ligeramente diferentes. Atentos, los dos miden 2,4 centímetros de largo y la diferencia en el ancho es de 0,2 centímetros. La diferencia más significativa, entre comillas, está en el grosor del cuerpo de los auriculares. Los Halo tienen 1,4 centímetros de grosor y los Xiaomi 1,7. Estas pequeñas diferencias hacen que los Xiaomi sean un poquito más grandes. Puede que en pantalla sea complicado apreciar estas diferencias, pero cuando tienen los dos en las manos se notan. Los estuches también comparten longitud en el largo, ambos miden 6,3 centímetros. En el ancho hay una diferencia notable de 1,7 centímetros y la altura de los estuches es de 4,2 centímetros en los Halo y 2,7 en los Xiaomi. Pasemos al peso. Los Xiaomi pesan sin los auriculares en el interior 2 gramos menos que los Halo. Con los auriculares dentro, los Xiaomi pesan 45 gramos, también 2 gramos menos. Y el peso de los auriculares es de 4 gramos en los dos modelos. Personalmente me quedo con el estuche de carga de los Xiaomi. Me ha gustado más su forma, pesa un poquito menos y la tapa me ha gustado más cómo se abre y cierra. Respecto a los auriculares, también me quedo con los Xiaomi. El color negro efecto espejo que tienen en la parte frontal me encanta y en mi criterio son más elegantes que los Halo. Analicemos las zonas táctiles y qué funciones podemos activar desde ellas. La de los Halo genera muchísimos falsos contactos debido al gran tamaño que tiene. Los Xiaomi cuentan con una zona táctil mejor delimitada y de un tamaño más pequeño, aunque no la podamos ver, y prácticamente no se generan falsos contactos. También ayuda a esos 0,3 centímetros más de grosor que tiene este modelo y hacen que los auriculares se puedan manipular mejor al quitárnoslos y ponérnoslos. Una cosa positiva con la que cuenta la zona táctil de los Halo es que es más fácil de pulsar, ya que al pasar el dedo por encima, el círculo tiene un relieve un poco profundo para que sea más intuitivo pulsarla. Y ahora entramos en un apartado muy importante. ¿Qué funciones puede activar uno y no el otro? Aquí claramente salen perdiendo los Xiaomi, dado que no podemos pasar ni retroceder a la siguiente canción, cosa que sí podemos hacer en los Halo. Por otra parte, los Xiaomi tienen una función que no tienen los Halo, pero que en mi opinión es menos importante, y por eso digo que claramente salen perdiendo los Xiaomi. La función es la de silenciar el micrófono durante una llamada. Para finalizar, deciros que ambos no tienen la función de poder subir o bajar el volumen. Los dos modelos incorporan un sensor de proximidad que funciona correctamente. Sin embargo, el de los Halo tiene un conflicto con la zona táctil que es súper molesto. Lo resumo rápidamente. Cuando nos quitamos un auricular, la música se pausa y al ponértelo se reanuda, pero al instante se vuelve a pausar porque se pulsa accidentalmente la zona táctil. Este problema, entre comillas, lo explico mejor en la review en profundidad de los Halo. En los Xiaomi esto prácticamente no pasa y por eso me ha gustado más el funcionamiento del sensor de este modelo. Anteriormente os he comentado que el estuche de los Xiaomi solo dispone de un piloto LED y el de los Halo de 3 pilotos. Pues bien, que el estuche de los Halo tenga 3 pilotos LED es un punto muy positivo, ya que podemos saber con más exactitud en qué porcentaje de batería se encuentra el estuche y además, mientras se carga, también podemos ver entre qué porcentaje está. El estuche de los Xiaomi no lo muestra con tanta exactitud si no tienes un dispositivo compatible con la ventana emergente. Si puedes hacer uso de la ventana emergente, sí que muestra con más precisión que en los Halo en qué porcentaje de batería está, pero mientras se carga no podemos saber entre qué porcentaje está la batería, cosa que sí podemos ver en los Halo. Los fabricantes de estos dos modelos no nos especifican en las características técnicas qué tipo de chip montan en los auriculares, pero sí que he encontrado en una publicación de Facebook que los Halo supuestamente montan un chip de Realtek, pero no detallan qué modelo es. No sé cuál es el objetivo de no decir el chip que tienen. Seguro que si montasen un chip de Qualcomm, por ejemplo un 3040, lo pondrían en primera línea para que lo viésemos, como sucede en otros modelos
de auriculares. Como os digo, no sabemos qué tipo de chip montan, pero he detectado que ambos emiten el mismo sonido al activar algunas funciones desde la zona táctil y además cuando están en el modo emparejamiento los dos parpadean de la misma manera, así que creo que los dos incorporan un chip del mismo fabricante. Ahora voy a explicaros cómo se encienden y apagan estos modelos porque lo hacen de forma distinta. Fijaros, los Xiaomi nada más abrir la tapa ya están conectándose, en cambio los Halo hay que abrir la tapa y sacar los auriculares. En el momento que se sacan es cuando empiezan a encenderse. Por otro lado, para apagar los Xiaomi hay que cerrar la tapa y en los Halo simplemente con colocar los auriculares en el estuche ya lo hacen. ¿Qué método de encendido y apagado os gusta más? Dejádmelo en comentarios. Finalizando con el apartado de conectividad, os dejo con un test para comprobar cuál es más rápido a la hora de conectarse a un dispositivo. En teoría los Xiaomi por su método de encendido deberían de ganar. Vamos a comprobarlo. Entramos en el apartado más importante. ¿Qué modelo tiene mejor calidad de sonido? Empecemos comparando las frecuencias graves. En los Halo están bastante más presentes. De hecho, este modelo es apto para música electrónica. Los Xiaomi cuentan con unas frecuencias graves presentes, pero que en mi opinión se quedan cortas para este género de música. Y como ya dije en su respectiva review, echo en falta más bajo. En frecuencias medias igualmente ganan los Halo. Los instrumentos se perciben de una manera más notoria y contundente. A favor de los Xiaomi me ha gustado la naturalidad de los instrumentos. Las agudas están más altas en los Halo y esto hace que las percibamos mejor, pero al subir el volumen al máximo pueden llegar a molestar. En cambio, los Xiaomi están mejor reguladas y no molestan al subir el volumen al máximo. En estas frecuencias realmente están muy parejos. Respecto al volumen máximo, los Halo alcanzan un volumen mayor al de los Xiaomi, que en mi opinión le hace falta un extra de volumen. En resumidas cuentas, me ha gustado mucho más cómo suenan los Halo, que a mi criterio tienen una calidad de sonido que podrían tener perfectamente unos auriculares de 30 euros. Los Xiaomi sí que considero que su calidad de sonido es acorde al precio que cuestan y es perfectamente apta para escuchar música y disfrutar de ella. Os dejo con las pruebas que les he realizado a los micrófonos para que apreciéis las diferencias en mi voz. Os aconsejo que uséis unos cascos para escucharla con más detalle. Esta es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los Halo GT5 sin ruido de fondo. Esta es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los AirPods Basic 2S sin ruido de fondo. Esta es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los Halo GT5 con ruido de fondo de un ventilador. Esta es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los AirPods Basic 2S, con ruido de fondo de un ventilador. Bueno, ¿qué? Está claro quién gana en latencia, ¿no? Los Halo, la verdad es que van mucho mejor en este aspecto, pero recordad que en aplicaciones como YouTube la latencia es prácticamente inexistente en los dos, ya que la propia aplicación es capaz de compensar el delay de los auriculares. La capacidad de la batería de los estuches es de 580 mAh en los Halo y de 600 en los Xiaomi. La capacidad de la batería de los auriculares es de 40 mAh en los Halo y de 46 en los Xiaomi. Sabiendo estos datos, veamos qué resultados he obtenido en las diferentes pruebas. El tiempo que tardan en cargar los estuches desde cero en los Halo GT5 he obtenido 1 hora y 40 minutos, en los Xiaomi 1 hora y 51 minutos.
Los ciclos de carga que he obtenido con los estuches han sido de 4,7 ciclos en los Halo y 4,3 ciclos en los Xiaomi. El tiempo en cargar los auriculares desde cero en los estuches ha sido de 1 hora y 14 minutos en los Halo y 1 hora y 20 minutos en los Xiaomi. El tiempo reproduciendo música continuamente cargando un auricular solamente 10 minutos ha sido de 33 minutos en los Halo y 35 en los Xiaomi. El tiempo reproduciendo música continuamente al 100% de volumen que me han dado los auriculares ha sido de 3 horas y 11 minutos en los Halo y 3 horas y 41 minutos en los Xiaomi. Aproximadamente los Xiaomi me han dado media hora más de reproducción. Esto puede ser por muchos motivos, por el volumen máximo que alcanza, por esos 6 mAh más que tienen o por el consumo del chip que incorpora. Características importantes que tiene un modelo y no el otro. Los Halo cuentan con carga inalámbrica en el estuche y además de esto disponen de protección IPX5 en los auriculares. Los Xiaomi en cambio disponen de una ventana emergente compatible solo con dispositivos Xiaomi. Veamos el precio en el que están a día de hoy. En AliExpress no se encuentran más baratos. Yo os recomiendo que los compréis aquí, ya que en Amazon están mucho más caros. Los Halo tienen un precio de 20,34 euros, unos 490 pesos mexicanos. En dólares, 24,33. Los Xiaomi están prácticamente por el mismo precio. Tendréis todos los links de compra en la descripción. Os aconsejo que os unáis al canal de Telegram que creé hace unas pocas semanas. Hay un canal para ofertas en México y otro para ofertas en España. Muchos ya se están aprovechando de las ofertazas que subo. Os pongo un ejemplo, los Soundpeak T2 que suelen estar por 50 euros, sacaron hace muy poco una oferta en AliExpress por 40 euros. Uniros porque os vais a poder ahorrar mucho dinero. Los Xiaomi AirBud Basic 2S sobre el papel parecía que no ganaría en ningún apartado a los Halo, pero ha ganado muchos, aunque sí que es verdad que en el apartado más importante, que es el de la calidad de sonido, los Halo, como os he dicho, están bastante por encima. ¿Vosotros con qué modelos quedáis? Dejádmelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo y recuerda que para apoyar el canal la mejor manera es suscribiéndose y dejando un like. Adiós.